Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, y el encargado de toda la parte técnica de este programa, Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Recuerde suscribirse a nuestro programa, darle a la campanita, darle a las manitas y dejar sus comentarios. Y hablando de comentarios, acaba de empezar, estaba en la ciudad de New York, la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas, que pasa en la tercera semana de septiembre y donde los presidentes de todo el país, en forma directa o indirecta, participan y presentan lo que ellos consideran. Hay una cosa que está llamando enormemente la atención y es el hecho de que existen dos mundos hablando en forma paralela. Fue interesante oír el discurso de Petro, presidente de Colombia, de Bukele, presidente de El Salvador, y luego compararlo con la mayoría de los presidentes latinoamericanos y del sur, lo que se llama el Gran Sur, con lo que dijeron las personas que dirigen los presidentes del norte, especialmente el más aburrido de todos los discursos, que fue el de Joe Biden. Joe Biden dio un discurso como que se encuentra en el siglo XIV, acusando a Rusia, bueno, fue Rusia, acusando a Rusia de todos los males habidos y por haber. Y como que estaba hablando con un público que no sabe de la historia. O sea, todos estamos de acuerdo en que nadie quiere la guerra y todos estamos de acuerdo en el hecho de que la invasión de Rusia a Ucrania es un acto ilegal. Pero aparentemente, de acuerdo al presidente de los Estados Unidos y a los presidentes europeos, solamente Rusia debe ser castigado por violar la Carta de las Naciones Unidas. Las veces que los Estados Unidos han violado la Carta de las Naciones Unidas son incontables. Y yo me imagino que la mayoría de la gente que estaba ahí nada pensaba. Yo veía la cara del secretario de Estado de los Estados Unidos y de la delegación. No estaban nada contentos. Tenían una cara cuadrada. Porque lo que decía todo el mundo es que este orden mundial no sirve. No sirve. El ejemplo de la selva que pone Pietro. La hipocresía de Occidente. Todos eran los mensajes claros que se hablaba hoy en las Naciones Unidas. Encima de todo eso, existe una aparente ceguera frente a la realidad de que la problemática de Ucrania es parte de un sistema mucho más complejo y mucho más amplio, y donde Occidente ha presentado que está gobernado por verdaderos imbéciles, personas que se niegan a entender que el mundo ha cambiado y con una nueva estructura mundial que tome en cuenta realmente los problemas de todo el mundo, donde un país no tenga el derecho de invadir a otro. No solamente Rusia no debe tener ese derecho, ni los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos se encuentran en violación a la Carta de Formación de las Naciones Unidas con su presencia en Siria, donde se está robando 60,000 barriles de petróleo diario. La presencia de los Estados Unidos en Irak a través de sus bases militares sigue siendo en contra de la voluntad del pueblo iraquí, que votó en su Congreso para que salieran, y los Estados Unidos no han salido. Guantánamo se encuentra ocupado por tropas norteamericanas en una acción que tiene más de 60, 70 años, donde el pueblo cubano y su gobierno le piden sálganse de ahí. Entonces tú te preguntas, ¿cómo tú puedes ir a reclamarle al mundo que sea ciego a las múltiples veces en que Occidente, en específico los Estados Unidos, ha violado la Carta de las Naciones Unidas, pero quiere que nos unamos todos alrededor en contra de Rusia? Y si tenemos en cuenta que el caso particularmente de Rusia, aunque no es justificable desde el punto de vista legal, es entendible desde el punto de vista de la seguridad. Desde la caída de la Unión Soviética, Europa y los Estados Unidos se han negado a crear un marco de seguridad que incluya seguridad para Rusia. Y eso es uno de los problemas básicos que nadie quiere tomar en cuenta.
Pero encima de eso, ellos quieren que nosotros nos olvidemos completamente de las múltiples veces en que Occidente ha violado la Carta de las Naciones Unidas y no pasa nada. En estos instantes, un aliado de los Estados Unidos, bueno, ya no se sabe si son aliados, pero uno que se considera un aliado de los Estados Unidos, Arabia Saudita, ha destruido a Yemen, como es de 300,000 y pico de muertos. ¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional? Que básicamente la comunidad internacional es Estados Unidos y parte de la Europa occidental. ¿Cuál ha sido la respuesta a la invasión de Arabia Saudita a Yemen? Ninguna. Las agresiones en contra de Somalia, las agresiones en contra de África Central. ¿Qué fue la reacción de la comunidad internacional cuando de forma ilegal se le crea un bloqueo en todos los aspectos en el momento de propia pandemia a Venezuela? Y si nosotros comenzamos con una lista de todas las violaciones a los derechos humanos, como lo es el bloqueo en contra de Cuba, ahí las Naciones Unidas no debe intervenir. Bien lo dijo Bukele, yo no creo en este formato. Yo vengo aquí a ver si aparece alguien en alguna parte del mundo que me oiga y a lo mejor pueda hacer un cambio. Pero esperarle de que esta organización va a hacer algo por los países pobres, no. Como él decía, no basta con que nosotros aceptemos nuestra pobreza. Es que no tenemos derecho ni siquiera a mejorarla. Pero sobre eso no se habló nada, de la injusticia de un sistema de orden mundial que mantiene a la mayoría absoluta de los países del mundo en la pobreza. Para dar un ejemplo, salió recientemente la empresa oficial de noticias de Francia. Cada 4 segundos muere una persona de hambre en este mundo. Cada 4 segundos. La mayoría de ellos niños. Aquí en los Estados Unidos, por familia, se botan 290 libras mensuales de comida. Y ese es el mundo por el cual los Estados Unidos quiere que nosotros nos matemos. Que hundamos a Rusia. En estos instantes, independientemente de lo que uno piense de Rusia, Rusia es nuestro aliado. Tanto Rusia como nosotros estamos interesados en cambiar el sistema de relaciones internacionales, el orden mundial. Un orden mundial que no sea abusado por unos pocos, específicamente los Estados Unidos, por su dominio en todos los aspectos culturales, económicos, militares. Y si el resultado de la guerra de Ucrania es la destrucción de ese orden, bienvenido sea. Desgraciadamente, hay una guerra de por medio, donde miles de personas están sufriendo y seguirán sufriendo. Y, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los muertos hasta ahora lo han puesto los rusos en términos civiles, porque la guerra está ocurriendo en una zona que se quiere separar de Ucrania, y donde la mayoría de las personas son rusos. Y una cosa interesante, en estos días, ayer estaba mirando un programa que yo generalmente nunca veo, y es Radio Libre. Es una compañía de noticias de propaganda, básicamente, porque es financiado en su totalidad por los Estados Unidos. Y lo que me sorprendió eso fue después que Zelensky ganó, pero cuando Zelensky estaba proponiendo que no iba a haber amnistía ni todo eso, poniéndola dura, y se determinó que iban a retomar al Donbass en forma militar. Y esa estuvo preguntando a la gente, ¿qué usted piensa? ¿Usted quiere unirse a Rusia?
Y casi el 99% de todas las personas que le pregunté dijeron que sí, nosotros no queremos ser parte de Ucrania. La resistencia a la anexión de Donbass a Rusia proviene más de los rusos que de Donbass. La gente en Donbass no quiere ser parte de Ucrania. Punto. La política que ha surgido desde Kiev con respecto a la comunidad rusa que vive en Ucrania, son ucranianos, es simplemente su eliminación física. Tienen que renunciar completamente a su cultura, tienen que renunciar a ser rusos si quieren vivir en Ucrania. Y aún así no se está seguro de que si Rusia no hubiera invadido, de que ahí no se hubiera cometido un genocidio. Porque se había cometido un genocidio anterior a eso. Pero tampoco sobre eso se quiere hablar. Tampoco de eso se quiere hablar. Quieren que nos limitemos, aunque todo estaba bien en el mundo antes del 24 de febrero, todo el mundo estaba bien, todo el mundo era democrático, todo el mundo estaba la pantalla llena y todo eso. Pero antes del 24 de febrero no pasó nada. Y lo que nos están pidiendo a nosotros, en forma, lo que demuestra la incapacidad intelectual, la incapacidad inclusive de entender que ya ellos no gobiernan el mundo, los Estados Unidos, los países occidentales. Cierren los ojos. Créeme a mí, no a lo que tú ves en tus ojos. Es una cosa increíble. La ceguera y la incapacidad de los líderes en Occidente es algo que no va a haber tintos a la faz de la tierra para poderlo explicar. El nivel de estupidez. Señores, una persona como la primer ministro recién nombrada de Inglaterra, que fue antes de ser primer ministro, fue ministra del Exterior, la canciller, ministra del Exterior, no sabe ni siquiera cuáles son las regiones de Rusia, qué pertenece a Rusia y qué pertenece a Ucrania. Cuando le hicieron la pregunta, ¿usted reconocería la zona de Rostov como parte de Rusia? Dice, nosotros nunca vamos a reconocer la parte. Señores, Rostov es parte de Rusia, nunca, no es Ucrania. Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea, fue una mujer que consiguió su posición porque su papá era millonario y un gran político europeo. No ha demostrado, no ha tenido ningún tipo de carrera de ningún tipo. Angela Merkel no la quería poner porque es simple y llanamente una cara bonita sin cerebro. Esa es la realidad. Resultado, lo que está pasando en Italia. El gobierno cayó y ahora la extrema derecha va al poder. El fascismo es la respuesta en Europa a sus problemas. Y eso es lo que nosotros vamos a tener. Fascismo en Europa y el resto del mundo caminando por otro sitio, con nuevas instituciones, y las Naciones Unidas será algo decorativo o a lo mejor a alguien se le ocurrirá y cerrará y pondrá un hotel ahí. Esa es la realidad, hacia dónde vamos. Eso si no terminamos en una guerra nuclear. Y sobre eso hablaremos en otro espacio. Gracias por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro programa y por favor denle a la campanita, a las manitas y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima.